No sé si ya estoy empezando. Hola, creo que ya estamos en vivo por Facebook. Voy a acomodarme para estar en vivo por Instagram. Bueno, ¿cómo han estado? Espero que bien en esta semana. Aquí está lloviendo. Bueno, ya dejó un poquito de llover, pero el cielo sí está algo cerrado. Entonces creo que es un buen escenario para que empecemos a hablar de cartas, para adentrarnos en la vida íntima de dos personas que enviaron o se enviaron justo correspondencia, mensajes, parte de las cartas. Hola Marcos, ya andas por acá, genial. Eh, Justo vamos a hacer un poco los chismosos de esta correspondencia. Aunque bueno, algunos de quienes se enviaron cartas decidieron publicarlas y otros pues no lo supieron porque ya estaban muertos y se ventilaron sus cartas. Como por ejemplo, pienso en los escritos de Frida Kahlo, que justo tengo el libro aquí. Vamos empezando por ahí en lo que nos reunimos. Este libro, fíjense, yo me acordé de él porque hace mucho, se llama Escritos, no solo vienen cartas, vienen notas, vienen hasta algunos recibos, cartas en inglés, en español, este, a su papá, a su mamá, amigos, por supuesto a Diego Rivera. Y este libro yo me acuerdo que me lo regaló Mario Bojorques. Entonces en la mañana lo estaba buscando para enseñárselos a ustedes y no lo encontraba y no lo encontraba. Y ya me dice Mario, no, yo lo tengo porque está, creo que viene hasta un poema de Frida Kahlo ahí en los escritos. Le digo, ah, claro, como me lo regalaste. Entonces él dice que no me lo regaló, yo digo que sí me lo regaló, pero no importa, digo, porque los libros son de ambos, no todos, porque hay algunos que están dedicados para él, otros para mí, otros para los dos, y hay unos que tenemos repetidos justo porque a mí me gusta rayarlos, ponerles pegatinas y cosas, y a él no. Entonces ahí sí tenemos que respetar la idea de los libros, pero justo creo que tiene que ver encontrar un libro como este, que está editado por el Conaculta y la UNAM. No es un libro que sea fácil de conseguir, yo creo, pero la verdad es que es muy bonito. Trae bastantes cartas. Por ejemplo, voy a empezar que le dice a su mamá, le dice, mamacita linda, ya por fin estoy mejor. Solo tengo algo de garraspera y tos, pero no tiene importancia. Lo peor fue que me pasé unos días reteaburrida, zampurrada en este mugroso hotel viendo el parque central tan pelón de árboles que parece un basurero y oyendo aullar a los leones, tigres y osos que tienen en el parque zoológico enfrente del hotel. Ella está en Nueva York y por eso le está escribiendo esto. De noche me he puesto a leer historias de detectives y luego ya que me agarra el sueño muy macizo, me voy a mi cama y empiezo a soñar puras pesadillas. Así me he pasado 8 días de gripa. Ya ayer salí un rato, pero no quiero hacerme la muy valiente, pues el clima es de la trompada y de una recaída y con una recaída me va peor, ¿no crees? Así es que prefiero aburrirme y quedarme papando moscas en el hotel. Además de día viene manada, de tarde también, y de noche ya nada más espero a Diego. Entonces, si se fijan, aquí en las cartas hay algo importante. Ya vamos entrando al tema. En las cartas, lo que nosotros vamos a encontrar es una intimidad. Es una intimidad porque hay un emisor y hay un remitente. O sea, son dos personas involucradas y depende a quién el escritor o el autor le mande la carta, va a utilizar una serie de palabras que algunas veces estarán vinculadas con cierto lenguaje que manejamos con esa persona a la que le voy a enviar la carta. Si es un amigo, si es una amiga, si es una pareja, si es el esposo, la esposa, un amante, o simplemente un compañero o una compañera de trabajo, las cartas van a tener justo un lenguaje diferente.
Lo que nos interesa de la carta para este programa, sobre todo, es esta idea de formato, ¿ok? Hemos hablado en otras sesiones, incluso la sesión pasada hablamos de biografía, de autobiografía, y también hemos hablado de la pertinencia de escribir un diario, pero la diferencia que hay con las cartas, por supuesto, es el formato. ¿Por qué? Porque en el formato nosotros vamos a hablar casi siempre, aunque sean literarias las cartas, como lo vamos a ver en la literatura epistolar, aunque sean literarias, van a tener este síntoma o este tono de intimidad y de conversación con el otro. Esta carta o estas cartas lo que hacen es acercarnos o alejarnos de la persona a quien le enviamos esa misiva o esa correspondencia. ¿Por qué me parece importante en esta época 2020 hablar de cartas cuando cada vez están más en desuso? Porque justo para mí sería necesario entrar en una idea de rescate de ese formato. Porque aunque nos enviemos mensajitos, por supuesto que antes las cartas eran mucho más largas, porque tardaban tiempo para llegar, porque queríamos tener más cercanía con el otro, lo que hacíamos a mí me tocó escribir cartas y sigo escribiendo cartas, ¿ok? O sea, eh, justo me he dado a la tarea de hacerlas y por eso lo quise compartir, para seguir manteniendo, por lo menos de mi parte, ese vínculo con el otro, pero en un sentido de un formato mucho más profundo. Algunas veces les he escrito cartas a mis amigos, a mis amigas, a Mario. A Mario hace mucho que no le escribo una carta, pero sería un buen pretexto para escribirle una carta. Aunque estemos en el mismo espacio, pero sería interesante. ¿Por qué? Porque justo lo que nos da la carta es mm, un pensamiento muchas veces mucho más estructurado. Cuando escribimos una carta, aunque sea así de borrador, un poco así a la manera que nos decía ahorita Frida Kahlo, con ese lenguaje que era muy cercano a su madre y que usaba palabras, me supongo, muy en uso en su momento, ¿no? Eh, creo que aunque lo dialoguemos, no es igual. Y no es igual simplemente porque cambiamos el uso del lenguaje. Por más conversacional que sea la carta, vamos a cambiar el lenguaje justo porque tenemos una estructura de pensamiento diferente a cuando enviamos un mensaje de WhatsApp. Te decía hace un ratito que me vino esta idea de hablarte de las cartas, no solo porque yo las escriba en estos momentos, sino porque justo en la práctica terapéutica es cada vez más común escuchar que ciertos problemas que hay, no, sobre todo en las relaciones de pareja, es porque alguien se enteró de los mensajes del otro a través del celular, a través de que agarró el celular, el iPad o la computadora y se enteró de los mensajes que le estaba enviando al otro o a la otra, o no necesariamente tiene que ver por un engaño, una infidelidad, simplemente porque no nos están haciendo partícipes de otros temas. Lo que tiene la carta es un sentido íntimo y es un sentido de vínculo con una persona. Por eso, cuando las cartas se ventilan y cuando las cartas son abiertas, nos hacen partícipes a todos los demás como si fuéramos justo el que va a recibir la carta. Y nos sentimos en ese ambiente íntimo, aunque haya pasado mucho tiempo, como ahorita con Frida, que le está escribiendo una carta a su mamá, eh, nos sentimos en medio leyendo esa intimidad y ese diálogo y ese discurso. Y creo que eso es lo que se puede perder, si le puedo decir así, porque también el mensaje rápido que tenemos en el WhatsApp tiene otras ventajas. No necesitamos tardar horas o días, o por ejemplo, cuando empieza el telegrama, que es algo que nos menciona Alfonso Reyes, que es muy interesante lo que nos dice Alfonso Reyes sobre las cartas, porque, o sobre la práctica epistolar, porque le llama él así, lo que dice Reyes es, hay un párrafo, a ver si alcanzo a leer algo de eso, pero hay un párrafo de un ensayito que él hace a un libro que habla de la práctica epistolar y él dice que justo en ese momento, dice, pues
yo creo que las cartas están cayendo en desuso debido al telegrama, dice él, ¿no? Y yo digo, bueno, yo estoy diciendo lo mismo debido al WhatsApp, etcétera, pero aún así creo que no caen en total desuso porque no tienen la misma función. Una carta nos va a funcionar, como te dije hace un momento, para profundizar en otros ámbitos que no nos va a dar el WhatsApp. El WhatsApp a veces, como te digo, uno de los conflictos es que sabemos, y ahora con las dichosas palomitas azules que yo tengo desactivadas, eh, no me entero si me leyeron ni se enteran si me leyeron, por lo mismo, porque a veces no es que no quieras leer, a veces necesitas, más bien no es que no quieras responder, es que a veces necesitas un espacio para la respuesta, pero entiendo que el otro, al darse cuenta con esas palomitas, que ya lo leíste, ya está esperando la respuesta. Y eso genera grandes problemas dentro del proceso íntimo que tenemos con el otro, porque creemos que no nos está tomando en cuenta y creemos que justo por no responder cuando lo deseamos o cuando creemos que ya lo vio, nos sentimos relegados y aislados ante una no respuesta. Si nos vamos al vínculo de las cartas, como te decía hace un rato, era diferente cuando no existía el Internet o este sistema más rápido e incluso el telegrama, porque sabíamos que iba a tardar e incluso se sabía que se podía perder la carta, no sabíamos si le llegó o no le llegó, no sabían justo si eh, la había recibido en el momento en el que se sentía de un mejor ánimo para poderte responder. Entonces, era todo un asunto de mucho contexto, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por ahí. La carta tiene un formato específico que es un remitente que lo envía a un destinatario y esas cartas pueden ser cerradas o cartas abiertas. Es decir, en un periódico puede existir, sobre todo vinculado con la política, carta abierta al señor presidente, carta abierta a una figura pública sobre todo. Pero no vamos a hablar de esas cartas porque nos interesa la parte mucho más íntima, mucho más existencial y mucho más chismosa, ¿ok? Si eso es lo que a mí me interesa, porque de alguna manera lo vamos a vincular con nuestro reflejo de vida. Pienso, por ejemplo, en el uso de las cartas, que ha sido para mí una herramienta a veces a la que recurro mucho dentro del proceso terapéutico, tanto de mi proceso terapéutico como cuando yo estoy con alguien en consulta, al sugerir la recomendación de la carta como una herramienta para una autoexploración o para una mejor exploración, incluso más allá del espacio de la consulta. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Muchas veces es intimidante el proceso terapéutico. Sí lo es, sí lo es. Y más ahora que estoy trabajando en el más online, me doy cuenta que hay personas que se sienten mucho más cómodas online porque no tienen como el frente a frente o el face to face conmigo, ¿no? Y no es porque a lo mejor se sientan incómodos o incómodas, es simplemente porque hay un espacio marcado entre las dos personas, en este caso yo y la persona que va a consulta, en donde esa persona está en su espacio, es decir, está resguardada y yo estoy en mi espacio. Sin embargo, hay muchas personas que prefieren estar en el espacio terapéutico, es decir, en el del terapeuta. Para mí, el espacio terapéutico no lo dan las paredes. Incluso nosotros ahorita tenemos, no es un espacio terapéutico, pero sí es un espacio que estamos haciendo juntos, en el que yo te estoy compartiendo estos temas justo porque tienen que ver conmigo y considero que pueden ser herramientas que se vinculen a tu propio proceso de existencia. Entonces, juntos y juntas, lo que estamos haciendo es generar un espacio. Y eso ocurre en el proceso terapéutico. Sin embargo, cuando nosotros cerramos ese espacio de terapia, quedan abiertas muchas cosas que a veces se nos olvida comentar o que a veces por el momento en el que estaba no lo recordé o se me olvidó como lo dije ahorita o simplemente porque puede pasar no lo quise hablar. Me dio vergüenza, no lo creí pertinente. Entonces, ¿qué ocurre?
no solo como terapeuta, sino también como alguien que va a consulta en terapia, o si no vas a consulta, como una práctica que yo considero que es parte de nuestra existencia, es escribir desde un formato de la carta. ¿Cómo? Otra vez, vamos a recurrir a la parte aristotélica, un principio, un medio, un final, es decir, partiendo de una introducción. ¿Qué es lo que yo le quiero decir a ese otro? ¿Ok? A veces en el proceso de la terapia o las cartas terapéuticas, no necesariamente significa que vas a ir y que le vas a entregar la carta a la persona a la que va dirigida. Ojo con eso, no es necesario e incluso yo diría a veces ni recomendable, porque no estamos ni siquiera buscando el vínculo con la persona, es decir, con quien se desea entregar una carta, sino la relación que tiene para sí misma la persona que va a consulta al respecto de la otra. A lo mejor aquí ya suena medio rebuscado, pero lo pongo con un ejemplo. Yo tengo un problema, ¿ok? Con una persona X y voy y lo trabajo en terapia, pero siento que no estoy descubriendo lo suficiente, entonces lo que hago es le escribo una carta a esa persona X, justo con todo lo que yo tengo que decirle, y luego la leemos en terapia para ver qué salió ahí que no se había visto. Porque el lenguaje escrito es muy diferente al lenguaje oral, como te digo. A veces en el lenguaje escrito tenemos, primero, mucho más cuidado con las palabras, a veces, y número dos, buscamos más profundidad, y número tres, algo que yo sugiero mucho para las cartas terapéuticas, darles un espacio y volverlas a leer. Cuando digo darles un espacio son días, no horas, días, incluso que las dejes ahí guardadas. Al final te voy a dar una serie de ejercicios que puedes hacer vinculados con la carta como una herramienta terapéutica. Pero ahorita quiero plantearlo como en términos muy generales. Ok, sigamos con esto. Yo tengo a alguien X con quien tengo, por ejemplo, un problema y ese problema no lo puedo resolver con esa persona directamente. ¿Por qué? Muchas veces es porque no me siento capaz de enfrentarlo o porque la otra persona rápido se va a poner a la defensiva, me va a querer responder y entonces yo no le voy a poder decir todo lo que quiero. Y la carta me sirve para eso, para poner en claro lo que le quiero decir y por otro lado, para que esa persona también se tome el tiempo y su espacio en leer la carta. Pienso en una carta que me parece que es sumamente, supongo, para quien la escribió, fue muy terapéutica y es la carta al padre de Kafka. Fíjense, esta carta ya para meternos a la literatura también e irlo relacionando con la parte terapéutica, la carta al padre, que es una carta muy conocida, no creo yo, la verdad, que Kafka hubiera deseado que esa carta estuviera rolando acá entre nosotros, pero es una carta que él escribe a su papá. Curiosamente es una carta que en manuscrito eran alrededor de 103 páginas, en manuscrito, ¿ok? Ya cuando la manda él incluso a mecanografiar, supongo que quedaron menos hojas, y la carta al padre es efectivamente una carta que él le quería mandar a su papá. Al parecer su papá nunca leyó esa carta porque Kafka se la da a su mamá y luego su mamá más bien nunca se la entrega al papá, pero como que Kafka sí tenía ganas que la leyéramos, la verdad. Primero porque la manda a mecanografiar y luego porque se le da también a una amiga de él para que la resguarde y la cuide, ¿no? Por supuesto, muere él y esta carta se publica y es la que conocemos. Yo la leí ya hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, hace un rato que me estaba cambiando, dije, ay, quiero como retomar algunas de las cosas. En algún momento, fíjense, por eso les digo que el espacio es importante en una carta. Cuando digo espacio, es espacio físico, espacio mental, hasta espacio espiritual, ¿no? Respirar bien el mensaje. Pero cuando yo leí esa carta, pues yo era mucho más joven y lo que me pasó fue así como un poco comprensión, la verdad, con Kafka, ¿no? Y ahora, mientras me cambiaba, puse un audiolibro y estaba escuchando la carta, ¿no? Y la verdad, esta vez me pareció así como too much, demasiado, demasiado, o sea,
lo vi así como demasiado reclamo al papá. Me parece muy válido, ¿sí? Por eso les digo que es una carta terapéutica que efectivamente a lo mejor no era necesario entregarle al papá. ¿Por qué? Porque tal vez el papá lo hubiera entendido de otra manera. Es un reclamo tras reclamo tras reclamo. Me sacabas al balcón, me dejabas allí en el frío, digo, lo cual no ha de haber sido agradable, pero también como diciéndole, te tenía mucho miedo, mucho reclamo. ¿Qué significa esto? No es que no sea válido, es simplemente que yo ahora que la leo, o más bien que la estaba escuchando, me doy cuenta que había ahí no solo el vínculo que al parecer no tenía un buen vínculo con su papá, sino que yo también he cambiado cuando la escucho ahora o la leo y me parece que hay un reclamo donde no hay un acto a mis ojos y a lo mejor y creo que estoy siendo crítica, pero no es mi intención, es más bien como colocarnos. Desde acá yo lo veo así, porque incluso en otro momento lo vi diferente, pero lo que está haciendo en la carta al padre es justo sacar todo aquello que quería sacar. Y como acto terapéutico me parece muy sano, la verdad. Creo que sacó todos los alacranes o los escarabajos, a lo mejor por eso escribió las metamorfosis, porque sí eran muchos insectos, o sea, los que estaban ahí involucrándose en ese vínculo. Y para eso es la carta terapéutica, porque yo voy a sacar todos los alacranes que tengo y en esos alacranes, justo, a veces no es tan necesario que yo tenga que tirárselos a la cara al otro si no le doy un espacio a ese texto, a ese escrito. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cartas que se ventilan, pero también está esta carta ya para irnos otra vez a la parte terapéutica literaria, en esta parte epistolar, que tiene que ver con cartas a un joven poeta de Rilke, que seguramente también la conocen y lo han conocido, que ahí, por ejemplo, hay una cosa extraña, porque al parecer no queda claro si ese poeta a quien le dirige, ese joven poeta a quien le dirige respuestas, Rilke, existió o no existió. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, pero eso también es muy válido para el proceso terapéutico, justo no tener un remitente, bueno, más bien un destinatario real, un destinatario real, porque lo que voy a hacer ahí, y que es lo que hace Rilke en Cartas a un joven poeta, es explicarle tal vez, y a lo mejor hasta de manera muy cuidada, un poco a veces se lee medio tierno, diciéndole, mira, vas a pasar por varias cosas si te quieres hacer poeta. Es casi como unas recomendaciones de un poeta ya reconocido a los jóvenes poetas. Entonces, si escribes, yo creo que te gustaría mucho porque son recomendaciones muy paternales sobre lo que él está viviendo también. Nos escribe un poco su contexto de vida, nos escribe al mismo tiempo su filosofía y ahí va metiendo parte de su existencia vinculada también con una cuestión didáctica. Las cartas se han usado para eso, para una cuestión didáctica en donde un maestro le está comentando a un alumno o un alumno es el que le pregunta al maestro. Sin embargo, cuando lo que se toma como literatura epistolar es justo las novelas que, cuyo formato está hecho solo con cartas. ¿Ok? Entonces aquí no nos confundamos. Las cartas a un joven poeta y la carta al padre sí nacieron como cartas, con la idea del formato de carta, pero no como una ficción tal cual, como por ejemplo Frankenstein o Drácula, donde su novela se construye a través, o la historia, el argumento, solo a través de cartas. Bueno, en Frankenstein a veces hay un narrador omnisciente, no, es un narrador más bien como personaje, en el que está vinculando las cartas, ¿no? Entonces a veces está comentando, a veces está narrando, a unos escuchas que están ahí, pero la mayoría del libro en su formato es a través de cartas, ¿ok? Esa es lo que llamamos literatura epistolar, por eso no nos confundamos. Estas cartas que conocemos y que también, a ver si alcanzamos a hablar de más, pero una de las más conocidas, como te menciono, es la carta al padre de Kafka
y las cartas cartas a un joven poeta sí tienen la función de seguir siendo cartas y no vincularse tanto con el proceso de ficción desde la parte literaria. Cuando empieza la literatura epistolar es justo, al parecer ya existía desde siempre, pero las cartas estaban relacionadas con el argumento de la historia y metían alguna serie de cartas. Entonces, poco a poco se fue transformando el formato hasta que solo fueron cartas y cartas y cartas y cartas. Al parecer, la primera novela que se escribió así solo en formato de cartas fue una novela como de, déjame ver bien la fecha, 1740, de Samuel Richardson y fue Pamela. Fue una de las primeras que se escribió en este formato y creo que Richardson siguió escribiendo otras novelas con este formato, solo de cartas. Esto fue seguido e incluso todavía se utiliza. Hay algunos escritores mucho más modernos que hacen una especie como de emulación a ese tipo de formatos de literatura epistolar, pero a través de correos electrónicos, que es lo más cercano que tenemos ahora, aunque igualmente el correo electrónico no necesariamente, a veces sí, va a tener el formato de una carta. Sí, por eso es el email, ¿no? Sigue siendo el correo electrónico una carta, pero aún así ya no nos detenemos tanto porque no sé si les pasa a ustedes, pero yo ya cada vez uso menos el correo electrónico. Ya uso más el WhatsApp, uso más incluso el Messenger de Facebook o estoy utilizando ahora los mensajes que me llegan en Instagram. Entonces, como ya es algo mucho más rápido, ya no nos detenemos a escribir las grandes cartas que al principio sí se usaban todavía en el correo electrónico. ¿Ok? Bien, cuando vamos avanzando en la literatura epistolar, nos damos cuenta, por ejemplo, que la magia de todas estas cartas, porque no es nada más mandarse las cartas y mandarse las cartas, eh, tienen una función de ir tejiendo la trama a través de diversos personajes que se van mandando estas cartas. Entonces, algunas de las novelas están escritas de una manera monológica. Monológica es de un solo personaje que está enviando cartas y que él mismo te está contando la historia. ¿Ok? Es casi una manera medio autobiográfica. Pero hay otro tipo o formato que es el polilógico, que es más Frankenstein o Drácula, que son varios personajes que se van enviando cartas y que van tejiendo la red o la trama a través de esa serie de cartas. Hay una novela que también es famosa, que son las relaciones peligrosas. Yo la verdad es que no he leído la novela, pero sí he visto la película. Y aún así, he ojeado nada más la novela y me supongo, o sea, al ser una novela, déjenme checar porque no recuerdo el año de la novela, a ver si ahorita lo recuerdo, pero justo no, en las relaciones peligrosas, cuando lo vemos en la película, se pierde toda la idea de las cartas. Hay una intención de que estén ahí, pero acá es el chisme, la verdad, es el chisme, eso es lo que nos va emocionando, ¿no? O sea, Jane Austen también escribe literatura a través de cartas, en Lady Susan, por ejemplo. ¿Cuál otro? Les decía Carta al Padre y algunas que sean famosas, bueno, para mencionar también algunas de las cartas que van a tener otro vínculo, ya no es tejer una trama, sino justo, les decía hace un momento, trabajar desde la parte didáctica, pero también mezclándola con la parte de las ideas, son las correspondencias filosóficas o las epístolas, que así se llamaban nada más, que tenían ese formato y esa función, pero con la idea de que cuando se acercara el lector a ella se sintiera de una manera mucho más cercana a las ideas del escritor. Y creo que quien lo hace de mejor manera es Séneca. Séneca, en sus cartas a Lucilio, lo que hace, yo lo tengo en este librito, en este formato,
que trae, por ejemplo, un estudio preliminar muy bueno de Francisco Montes de Oca, por si lo quieren leer, donde nos habla sobre Séneca, sobre los estoicos y nos va explicando por qué a Séneca estas cartas creo que las escribe como alrededor de 3 años antes de morir, y aquí ya tiene como una madurez, no solo en su filosofía, sino también en su forma de escribir. Lo que le funcionaba a Séneca era justo esta cercanía y este modo de conversación que podía tener con el otro, porque a él, al parecer, no le gustaba como estos artilugios filosóficos racionales donde a veces te pierdes en lugar de acercarte. ¿Por qué? Porque lo que a él le interesaba era una filosofía aplicada a la vida. Y si queremos acercarnos a la vida, lo que él nos mencionaba era que tenía que ser a través de un discurso mucho más claro y vivencial. Incluso ahora que se lee a Séneca o estas cartas, parecería que son unas cartas que aún son muy cercanas a nosotros porque nos está hablando de cuestiones morales, éticas, nos está diciendo qué es la amistad, nos está hablando justo de cuestiones que no pasan de moda. Entonces, si las quieren leer, aunque parecería mucho, son creo que un poco más de 120 cartas, pero son breves. No todo el libro son las cartas, vienen tratados filosóficos también. La última parte es la de las cartas. Y en estas, Séneca lo que hace es decirle a Lucilio que al parecer, fíjense, siempre está como esta duda si existió o no existió, parecía que sí existió, parece que sí existió, que era un procurador, y él le comentaba justo algunas respuestas, parece que siempre las cartas responden a interrogantes que le hace Lucilio, a través de la vida, a través de las experiencias, y lo que hace Séneca es responderle. Por eso sigue siendo un libro muy cercano e íntimo, ¿no? Porque sigue teniendo como esta idea de respuesta hacia ciertas preguntas. Pensemos también en una carta, que es una carta importante dentro del existencialismo, que es Carta sobre el humanismo de Heidegger, que al parecer, no al parecer, aquí parece que sí hay datos concretos, esta carta él la escribe justo porque un filósofo que en ese tiempo era muy joven, Jean Buffret, le escribe y le pregunta sobre esta idea que también que tenía Sartre sobre si el existencialismo era un humanismo, cosa con la que no concordaba Heidegger, y le da una respuesta muy larga, respondiéndole a varias interrogantes. Fíjense, esto es importante también para las cartas terapéuticas. No creo que Heidegger, por supuesto, lo haya tomado como una terapia, pero desde mi perspectiva, lo que nos ayuda es que el otro, el destinatario, al respondernos, nos responda con ciertas interrogantes para que este flujo de cartas no se vaya perdiendo. Entonces, si yo me escribo con un amigo cartas filosóficas, por ejemplo, o con una amiga, tendrían que tener estas cartas o correspondencias ciertas interrogantes ante la filosofía del otro. Justo, podemos o no podemos estar de acuerdo. Y ahí se genera un diálogo epistolar o un diálogo a través de las cartas. Según Alfonso Reyes, las cartas nacen en una manera mucho más versificada. Bueno, las epístolas. Las epístolas son versificadas y hace él una pequeña distinción. Dice, cuando pasan a ser prosa, se les llama cartas, ¿no? Que eso yo, por ejemplo, no lo entendía como tal, pero él lo aclaró muy bien. Por si quieres, ya sabes que te voy a dejar los referentes, pero aquí es donde nos dice Alfonso Reyes, fíjense, este es un libro que lo estoy tomando con temor a que se pulverice, porque es muy viejito y es de Mario, era del papá de Mario, era de tu abuelo Mario o de tu papá, de su papá. Entonces Mario ha cargado con esta colección, es una colección bellísima que justo en este editorial se llama Clásicos Jackson, que antes se vendían puerta por puerta. Entonces, el papá de Mario juntó toda la colección, pero es una bellísima de veras colección de obras que no solo hablan de filosofía, hablan de literatura, hablan incluso de arte.
Entonces, este libro solo está dedicado a la cuestión epistolar, así se llama este tomo. Y fue Alfonso Reyes quien lo seleccionó y quien hizo una especie de prefacio, y es como un estudio preliminar a través donde nos va explicando esta historia epistolar, y es donde te digo que nos menciona la parte de las cartas, pero él lo va tejiendo muy bien y creo que sigue siendo igual de vigente. Te digo, eh, en alguna parte, por ejemplo, aquí dice, se ha dicho que el correo moderno, el teléfono, el telégrafo y el periódico han matado el género epistolar, cuando lo que debe decirse es que el género epistolar muda con las condiciones sociales, que es lo mismo que nos está pasando ahora. Muda con las condiciones sociales. No se pierde, muda y transforma un poco el formato. Sin embargo, lo que sí noto yo que estamos haciendo ahora es que ya no estamos adentrándonos demasiado en cuanto a extensión de las cartas. Viene en este libro una compilación o una antología de varios autores que han trabajado con cartas, desde, por ejemplo, Santa Teresa, que tiene una carta muy bonita que le escribe allí a las monjas carmelitas, Goethe, viene también, a ver, algunos que no, Tolstoy, Dostoyevsky, eh, Alfred Musset, George Sand, que eran las cartas que ellos enviaban. La sesión pasada hablamos de George Sand. Entonces, si tienes este libro, que ahora me está diciendo Mario que creo que está editado por Océano, aunque no sabemos si lo están reeditando, pero no sabemos tampoco si están en PDF, es una colección muy grande de alrededor de, ¿cuántos libros, Mario? ¿Como 30? 40 libros, 40 libros. Aquí viene, por ejemplo, te digo, una parte epistolar, pero también acá están justo habla sobre Séneca, Séneca, y porque viene junto con Cicerón, y vienen también las cartas a Lucilio. Entonces, viene muy completa la colección, ya parece que la estoy vendiendo, pero no, simplemente se las quiero compartir porque gracias a Mario es que yo las tengo cerca y puedo consultarlas muchas veces, pero siempre con el cuidado porque están, como decimos comúnmente, de mírame y no me toques. Pero continuemos con esta idea que justo viene desde la antigüedad, parece desde los egipcios, estar enviando estas cartas, primero al parecer eran con un propósito secreto. Por eso cuando encontramos cartas, te decía al principio, tendemos a vincularnos como espectadores de esa correspondencia o de esa relación. Cuando encontramos cartas que se mandan los amantes, porque eso no lo he hablado, pero también es muy importante, eh, estas correspondencias secretas entre los amantes, justo lo que se quieren decir, nosotros nos sentimos otra vez partícipes de eso. Pienso en estas cartas bellísimas que tienen varias funciones, por eso las dejé casi hasta el final, que son las cartas que se han enviado o que se enviaron Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Hay dos libros que creo que las juntan. Uno de ellos es el de Cartas al Castor, y que lo escribe Sartre a Beauvoir, y el otro que se llaman Cartas a Sartre, que lo escribe Beauvoir. Entonces podemos hacer una relación de esas cartas y las dejé al final porque tienen algo diferente. Sí se hablan de amor, son cartas de amor, pero también son tratados filosóficos porque ambos tenían este diálogo un poco a lo Séneca, pero con una respuesta. Acá en Séneca no vemos la respuesta de Lucilio, por ejemplo, pero acá sí estamos viendo las respuestas. Hay un diálogo filosófico. Creo que ellos no mencionan el diálogo o las cartas terapéuticas, pero yo supongo que, por ejemplo, en estos momentos de angustia, cuando Jean-Paul Sartre se va a la guerra, eran incluso hasta terapéuticas. ¿Por qué? Porque había una idea de que podía llegarle esa carta. E incluso hay un momento en que Simone de Beauvoir deja de recibir cartas de él alrededor, creo, como de 5 o 6 meses, lo cual para ella es muy angustiante. Sin embargo, ella sigue escribiéndole hasta que le responde Jean-Paul Sartre y le dice, no había recibido cartas tuyas, pero me llegaron todas juntas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que
hace que sus cartas lleven como varias dimensiones. No nada más el tratado filosófico, no nada más una carta de amor y no nada más un proceso existencial, si no le queremos llamar terapéutico, es un proceso de existencia. Eso están en esas cartas. Hace un rato, al principio, te leí una carta de Frida Kahlo a su mamá. Y era una carta muy coloquial, donde Frida le decía a su mamá que había pasado por una gripe, que estaba en Nueva York, lo que no quería salir, que esperaba a Diego. Entonces, esto era como justo una carta que nosotros le podemos mandar a nuestra madre. Pero ahí no hay una discusión sobre creencias, sobre ideas. Lo que sí hay en estas cartas que nos dan Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, donde creo que en las de Jean-Paul Sartre incluso se incluyen, aunque se llaman cartas, creo que cartas al castor y otras, algo así. Hay cartas también a otras de sus amantes, algunos amigos, y las de cartas a Sartre sí son solo para él. Entonces, aquí vamos a encontrar ese vínculo que a veces se puede perder en un libro filosófico, porque ahí estamos poniendo, implementando también en una carta de ese tipo ciertas emociones. Creo que eso lo dejé también hacia el final para ligarlo con las estrategias que te voy a comentar ahorita de las cartas como parte de la terapia. Y si nos da tiempo, leemos alguna de las cartas que se enviaban ellos. Y si no, tú puedes conseguir los libros y las lees en un día como este, que está nublado, ya no está lloviendo, pero todavía está nublado, y puedes justo sentirte en la intimidad. O a mí me da no lo sé, pero a mí los días nublados me dan como una cercanía, ¿no? Conmigo, con los demás, reflexiva. No sé por qué. En fin, te decía, estas cartas nosotros las podemos llevar a la parte terapéutica de una manera mucho más intencional. Es decir, no nada más tal cual como lo hizo Kafka, por ejemplo, que Kafka hace una carta a su papá, así como Frida hace una carta a su mamá. Claro que la carta de Kafka era una serie de reclamos y la carta de Frida era para comunicarle a su mamá cómo estaba. Pero cuando nosotros queremos que la carta sea un apoyo terapéutico, tanto dentro del proceso de la terapia como simplemente para mí misma o mi proceso de existencia, sí es necesaria una motivación o una intencionalidad, ¿ok? Una intencionalidad entendida como propósito. ¿Cuál es el propósito que yo le voy a poner a la carta terapéutica? Es, traigo mucha furia contra una persona, así como Kafka, voy a hacer la carta para revisar mi enojo y revisar mi furia. Ese es el propósito. Entonces la escribo. Otra vez, el propósito no es el destinatario en una carta terapéutica. El propósito es el autoanálisis de mi experiencia con el otro, no necesariamente dársela, ¿ok? Ojo con eso. Si tú quieres, pese a todo, dársela, ¿ok? Solo sabrás que va a haber consecuencias, ¿ok? Sin embargo, como práctica terapéutica no es necesario. Déjame buscar, acá está. Algunas de los formatos que yo utilizo para la carta terapéutica son varios. Uno de ellos, te decía, es sacar eso que a mí no me gusta o que no entiendo a veces, no entiendo qué está pasando con el vínculo con un amigo o con mi pareja. Entonces le escribo a esa persona y trato al mismo tiempo de que le estoy escribiendo aclarar mis ideas. ¿Cuál es el propósito? Aclararme. Otra vez, el propósito no es la respuesta. Aunque a veces sí la necesitamos, en este caso es simplemente responderme a mí misma. Esas cartas también pueden ser no solo a un remitente real para ser terapéuticas, puede ser a un remitente que no exista o que si existe, justo no sea desde el vínculo con el otro como tal. Voy a aclarar esto. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque esas cartas pueden ser, y que yo a veces las he utilizado tanto para utilizarlas en el proceso terapéutico y también para mí. Cartas, por ejemplo, a mi yo del pasado. Anota eso porque te puede servir. Cartas a mi yo del pasado.
Si hay algo que me tengo que reclamar a mí misma, de por qué hiciste esto, por qué hiciste el otro, bueno, pues podemos hacer la carta e igual aclararme cuál es el tono que estoy usando, cuál es el propósito que yo tengo para seguirme o no reclamando circunstancias que ya están en un pasado. Otras tipo de cartas que nos pueden servir en el proceso terapéutico es cuando nosotros quisimos decirle algo a alguien, pero ese alguien murió. Y a veces enviarle una carta, sabiendo, por supuesto, que por lo menos desde ciertas creencias no la va a leer, lo que buscamos ahí es el propósito de aclararnos el dolor que estamos sintiendo ante la muerte o a veces el enojo ante la muerte de alguien cercano o de un ser querido. Entonces, escribo la carta hacia ese remitente que ya no está. Puede ser, como te decía, un remitente que sea ficción, como mi yo del pasado, puede ser, y simplemente a nadie. Carta a un posible lector, a alguien. A veces no tenemos a otra persona para contarle lo que nos está pasando o simplemente no tengo la confianza, no tengo a veces no me siento en libertad de contarle a alguien algo que es tan íntimo o que me avergüenza que no quiero que nadie sepa. Entonces va a ser a un posible lector con el propósito de aclararme, pero también de sentir que hay un otro con el que me estoy confesando, ¿ok? Entonces ahí puede ser a nadie, sin remitente. Otro, por ejemplo, puede ser que también funcionan cuando yo tengo una duda, no puedo resolver un problema, no estoy clara con ciertas cosas. Esas son cartas que yo le llamo carta a mi yo sabio, por ejemplo. Otra vez volvemos a la idea de la personificación y de la sabiduría como una cuestión de autorrespuesta, ¿sí? Está raro eso, pero sí, esa yo también me la he aplicado. A ver, yo no sé cómo responder, no tengo un problema que no me deja dormir, le voy a escribir una carta con todas esas preguntas a mi yo sabio, ¿no? Que es un personaje de ficción. Aquí hay un truco que te voy a compartir y es, voy a escribir esa carta con todas esas preguntas, la voy a cerrar, la voy a poner en un sobre, la voy a dejar ahí donde yo sepa y le voy a dar 3 días mínimo. Yo digo que es necesario el espacio para que a los 3 días la vuelvo a leer y lo que voy a hacer en consecuencia es que yo la voy a responder, pero ya no desde el que preguntó, sino que el destinatario sabio soy yo misma. Cuando yo le doy ese espacio a la carta terapéutica cuyo propósito es obtener respuestas, pero de mí misma, al darle ese tiempo, voy a generar y hacer un esfuerzo de responderme. Entonces, si yo me respondí, más bien, si yo me pregunté, tengo tal problema y no sé qué hacer, y después a los 3 días leo eso, lo que va a ocurrir es que yo misma me voy a dar una respuesta, ¿ok? Esa también la podemos aplicar y la he aplicado cuando trabajamos, por ejemplo, con el yo del pasado, pero niño o niña, que en algún momento también ya se los comenté. Escribimos la carta a la niña, a la glafirita, querida glafirita, estoy haciendo un viaje desde el futuro y nos ponemos súper, a mí me encanta así para mi niña, ponerme súper creativa y decirle que soy casi, casi como Marty McFly, que voló, que viene desde el futuro y le está escribiendo una carta, ¿no? Y después, al dejarla ahí algunos días, trato de responderla como esa niña. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es un mecanismo de inversión de roles. Eso también se puede utilizar para cuando tú, por ejemplo, le escribes, por ejemplo, Kafka, que le escribe esta carta al padre con todos esos reclamos, la carta de inversión de roles, lo que tendría que ser es que Kafka la hubiera dejado ahí y después se responde como si él mismo fuera su papá. Y ahí está raro, porque vas a decir, bueno, pero no lo va a contestar desde el papá. No, claro que no, pero sí lo va a contestar desde la idea que él tiene del papá. Y eso es lo importante en la exploración terapéutica. En una terapia nosotros no trabajamos
con el otro. Es decir, si una persona, un consultante va a la terapia y te dice, oye, es que mi pareja está haciendo esto y esto y esto, yo no voy a trabajar como terapeuta con la pareja de esa persona porque ni la conozco, pero sí voy a trabajar con la idea que mi paciente o consultante tiene de esa persona. Entonces, cuando tú respondes como si fueras el papá, lo que estás trabajando ahí es tu idea de persona, tu idea de padre, no el padre como tal. Porque si tú te fijas, no trabajamos jamás con la persona, sino con la idea que tenemos de esa persona. Si a la mamá de Kafka yo le hubiera preguntado qué piensa de su marido, me hubiera dicho completamente otra cosa, diferente, por algo no se la quiso llevar al papá de Kafka, la carta, y lo consideró no necesario, pero justo porque ella tenía otra idea. Si yo quisiera trabajar con ella terapéuticamente, entonces tendríamos que trabajar desde su idea del esposo, con Kafka desde su idea de papá, y todas son válidas en el proceso terapéutico. Por eso también funciona mucho las cartas de inversión de roles, ¿ok? Voy a detenerme aquí porque como siempre ya me ganó el tiempo, nos quedan 9 minutos y, y a mí sí me gusta de veras escucharte, de escucharte y que me digas si te quedaron dudas, si por ejemplo se te antojaría hacer una carta terapéutica de este tipo o simplemente si sugieres otra cosa. Entonces voy a esperar a que me mandes y que me escribas qué te parece, tus mensajes. Si hicieras una carta terapéutica, por ejemplo, ¿a quién la dirigirías? ¿Cuáles son tus intereses aquí? ¿Qué sería importante para ti? Y como ejercicio sugerido, ya sabes que, aunque parecería que soy maestra y dejo tareas, no es así, son ejercicios sugeridos para que sigas explorando, al igual que todas las lecturas que te dejo en las referencias. Podrías hacer una carta terapéutica. Si me la quieres compartir, yo estaría encantada de leerla y si no la quieres compartir, solo haz el ejercicio para que explores este tipo de circunstancias que a veces no nos quedan tan claras de la manera oral. Entonces voy a ir leyendo justo, a ver, ok. Gracias, Ariana. Me das es de Christopher Hampton, la de las relaciones peligrosas. Ok. Me encanta la idea de escribirle a mi niña de hace años. Gracias, Ariana. Ok. ¿A quién se les antojaría escribirle esa carta terapéutica? Y si nos quieren comentar por qué, estaría genial. Por ejemplo, Juan de Dios nos dice, me interesa esa idea de asumir roles de mí mismo, pero también de personaje literario. Esa idea está súper genial. Me faltó mencionarla, Juan de Jesús López. Qué bueno que lo mencionas tú. Claro que podemos hacer ese tipo de cartas. O sea, imagínense que yo le escribo una carta a Simone de Beauvoir y luego hago la inversión de roles y ella me contesta. Claro, ¿por qué? Porque otra vez estamos trabajando con la idea que de ese personaje tenemos. Entonces, va, sí, sí, me parece genial. Tiene una gran idea y qué bueno que me la recordaste. Escribirle una carta a mi yo, dice Mauri Claus, dice María Elena Hernández Maya, sí, me gusta la idea de escribir a mi yo sabio. Es la idea del yo sabio, yo le llamo yo sabio, pero tú le puedes llamar el yo con respuestas o el que responde, como le quieras llamar, es que te des ese espacio para poder tener una respuesta y que a veces las respuestas de los demás, si las has preguntado, no te son suficientes, simplemente con darnos unos días va a cambiar lo que nosotros mismos nos preguntamos o nosotras mismas nos preguntamos. Entonces, esa carta al yo sabio es de respuestas. Yo a veces digo carta al filósofo, ¿no? Como tal, a ver qué me responde. Dice Iyarzábal Navarro, dice, es algo inquietante para mí el tema de hoy. Me deja más preguntas que respuestas. Pues con gusto, Iyarzábal, si me las quieres mandar en un inbox, genial.
y ya las respondemos más cercanamente porque tenemos poco tiempo y a veces mi intención solo es compartirles más, más, más y más. Y bueno, de cualquier forma, les anuncio para quienes estén interesados, todavía no tengo las fechas tan exactas, pero yo creo que va a ser a finales de julio. ¿Tú tienes ahí, Mario, las fechas de los talleres? En 3 semanas. En 3 semanas voy a estar participando en un taller de 2 semanas para la biblioteca de la Cámara de Diputados y es un taller que, bueno, la verdad, decimos taller, pero justo por este vínculo que queremos que sea cada vez más amplio, que le llegue a más personas, a veces no se puede tallerear del todo los trabajos, pero sí van a ser 2 semanas de 2 horas todos los días por 2 semanas para hablar de literatura terapéutica o lo que llamamos justo la literatura de vida, más bien la experiencia de vida llevada a la ficción. Esa es la idea. Entonces, Mario va a estar en una semana y él va a estar hablando de poesía, de la experiencia literaria por 2 semanas y terminando Mario, sigo yo, hablando justo de esta idea de la escritura de vida llevada a la ficción o escritura terapéutica. Entonces, les voy a mandar en algún momento, cuando se esté acercando, les voy a pasar bien los datos. La verdad es que el curso ya está lleno, pero nos permitieron que se abrieran espacios como oyentes. Un poco lo que estamos haciendo ahorita, lamento que así sea, pero yo no fui directamente la que organizó todo, yo fui una invitada, Mario también, y debido a la demanda, la verdad no pensaron las personas organizadoras ni nosotros que iba a haber mucha demanda, se llenó en menos de una semana, era para 35 personas y se llenó, iba a ser como mucho más íntimo, pero debido a que hubo mucha gente que sí se vinculó con estos talleres, entonces, pues les pedimos que se abrieran públicos para que quienes quieran tomarlos como oyentes lo puedan hacer. 2 semanas, el mío creo que es de 1 a 3 y el de Mario va a ser de 4 a 6, de 4 a 6. Pero luego les paso bien los datos, ¿ok? Entonces ahí creo que puede ser una oportunidad para acercarnos más. El curso, les digo, de 2 semanitas, vamos a estar 2 semanitas, 2 horas todos los días. Y creo que eso nos va a funcionar muy bien, porque acá me quedo corta. Se llenó en un día, sí, sí, María Elena, se llenó casi en un día de todos los talleres que ofrecieron. Y tenemos 2 minutitos taciturna, todavía pueden entrar como oyentes, como les digo. Entonces ya está abierto, no importa la gente que lo quiera tomar, por eso pedimos esa oportunidad de poder que se escuchara también de manera libre y no solo como un grupo de Zoom, por ejemplo. Ok, en 2 minutos, no sé, creo que los videos, no sé si se los quede la biblioteca de la Cámara de Diputados. La verdad, eso todavía no lo sé, porque me están preguntando. Aprovecho los 2 minutos que me quedan, porque ya no me están haciendo tantas preguntas sobre la parte de la parte epistolar. Espero que les haya gustado. La verdad es que a mí me emocionaba mucho tratar este tema porque lo considero muy importante, sobre todo como parte terapéutica. Sin embargo, no puedo desvincularme de la parte literaria ni filosófica porque ha sido un formato muy importante a través de la historia y también incluso, o sea, se habla, pensando ahorita en las cartas de relación de Hernán Cortés, o sea, pues también son vínculos históricos que tenemos con el formato de carta, ¿no? Entonces, creo que por ahorita, en este minuto que nos queda, les repito, si les quedan más dudas, escríbanmelas inbox porque a veces no alcanzo a leer todos los comentarios, pero si me los mandan inbox, sí estoy como más cercana y viéndolos. El viernes, para aquellos que estaban interesados en las charlas sobre alimentación y existencia, me invitó una nutrióloga a hablar sobre alimentación y emociones por Instagram. Entonces yo les voy a poner la invitación en mis redes por si quieren participar y si están más interesados en el tema.
Bueno, el programa es de esta nutrióloga, esta Maru, y ella me invitó para poder hablar, como les digo, sobre la alimentación y la parte psicológica, pero es más que nada como una entrevista donde vamos a compartir y sobre todo ella desde la parte de la nutrición, lo cual me parece muy interesante porque ella es nutrióloga y va a trabajar esos temas, ¿no? Es Kena Dillon o Maru, también la pueden encontrar así, pero yo les voy a dejar los datos para que nos acompañen el viernes a las 8. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Todavía no tengo claro el tema de la próxima semana, pero les voy a avisar mañana. Un abrazo y muchas gracias por acompañarme.